Antes de que la noche se desgarra, antes de que los horrores comenzaran a danzar en los pasillos iluminados por fluorescentes, existía la quietud. Una quietud que ahora recuerdo con una punzada de nostalgia agridulce, como se recuerda un paraíso perdido. Pero incluso en esa quietud había fisuras, pequeñas grietas que ahora veo como ominosos presagios. Mis sueños siempre han sido un laberinto confuso, pero últimamente se habían vuelto más vívidos, impregnados de una sensación de inevitabilidad. Sentía la presencia de algo vasto e indiferente acechando en los márgenes de mi mente, formas que se insinuaban en la oscuridad y se desvanecían al intentar definirlas. Era como si mi subconsciente estuviera sintonizando una frecuencia prohibida, captando ecos de una realidad que la mente despierta se niega a aceptar. A veces, al despertar, la almohada estaba húmeda de un sudor frío y una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Qué he visto? ¿Qué he sentido en ese abismo sin forma? El Hospital St. Jude durante el día era un lugar de rutina, de esfuerzo constante, pero también de esperanza. Las luces brillantes, el ir y venir del personal, las voces de los pacientes y sus familias, todo contribuía a una sensación de normalidad, de control. Pero al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se largaban, una atmósfera diferente comenzaba a filtrarse. Los pasillos parecían más largos, el silencio más profundo. Recuerdo haber saludado a Marta de la lavandería, su sonrisa cansada. El doctor Ramírez pasaba apresuradamente, con el ceño fruncido, pequeños momentos, insignificantes en ese momento, pero que ahora se graban en mi memoria, con una claridad dolorosa. Incluso el olor del hospital parecía diferente esa tarde, un matiz metálico casi ferruginoso que no podía identificar. Y ese zumbido, un zumbido de baja frecuencia que parecía vibrar en mis huesos opina sodabó, pero persistentemente molesto. Elena estaba realmente mal hoy. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba la medicación, y sus ojos tenían esa mirada vidriosa de alguien que no ha dormido en días. Me contó que había estado teniendo pesadillas horribles, sueños de ciudades ciclópeas bajo el mar y de seres con formas que desafiaban la geometría. Intenté tranquilizarla, diciéndole que era solo estrés, pero su voz era tan apagada, tan desprovista de esperanza. El doctor Benítez, por su parte, estaba más irritable de lo normal. Descartó las preocupaciones de Elena con su habitual escepticismo científico, pero noté que se frotaba las sienes con frecuencia, como si tuviera dolor de cabeza. Y luego estaba el señor Alarcón. Sus divagaciones eran más coherentes hoy, aunque el contenido era aún más inquietante. Hablaba de portales que se abren y de los antiguos que despiertan de su letargo eónico. Sus ojos azules y normalmente apagados brillaban con una intensidad casi febril. Cuando me dijo que la noche de los ojos sin párpados se acercaba, traté de tranquilizarlo, de redirigir su atención, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente como icos sombríos. El inicio del turno de noche siempre tenía su propia cadencia, una calma tensa que contrastaba con el bullicio del día, pero esta noche cada tarea parecía llevarse a cabo bajo una atmósfera de creciente inquietud. Al revisar el historial del señor Alarcón, noté que no había antecedentes de delirios tan vívidos. Algo en sus palabras, en su convicción,
Me había perturbado más de lo que quería admitir. Mientras preparaba la medicación, escuché un golpe sordo proveniente de la sala de suministros, que se suponía que estaba cerrada con llave. Al revisar, no encontré nada fuera de lugar, pero la sensación de que alguien o algo había estado allí persistía. En el pasillo menos iluminado, tuve la fugaz impresión de ver una sombra que no correspondía a nada familiar, una forma que se retorcía y se desvanecía antes de que pudiera enfocar la mirada. La sensación de ser observada se intensificaba, como si ojos invisibles me siguieran en la oscuridad. Las luces comenzaron a parpadear de una manera extraña, no el parpadeo rítmico de un problema eléctrico, sino un titileo errático y casi en vivo. En el monitor cardíaco del señor Henderson emitió un pitido agudo y prolongado. Aunque sus signos vitales parecían estables, revisamos el equipo varias veces, pero no encontramos ninguna falla. Y luego estaba el olor, un olor dulzón y nauseabundo que aparecía y desaparecía, como si viniera de las paredes mismas. Otros miembros del personal también lo notaron. La joven enfermera Laura estaba visiblemente nerviosa, murmurando sabra malo sourio. Incluso el escéptico doctor Benítez parecía desconcertado por los fallos inexplicables del equipo. Tratábamos de encontrar explicaciones racionales, de aferrarnos a la lógica, pero cada incidente inexplicable erosionaba un poco más nuestra sensación de seguridad. Entonces lo oí. No fue un simple grito de dolor o miedo, fue algo más, algo que parecía surgir de las profundidades del alma, un aullido de angustia cósmica, desprovisto de toda esperanza, reverberó por todo el hospital, haciéndome temblar hasta la médula. No podía identificar la fuente, parecía provenir de todas partes a la vez. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho, un presagio de que la noche había tomado un giro irreversible. Una parte de mí quería esconderme, ignorar lo que había oído. Pero mi instinto como enfermera, mi curiosidad, me impulsaron a buscar la fuente de ese sonido escalofriante. El ala este estaba extrañamente oscura. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, proyectando sombras grotescas en las paredes. Un silencio pesado y opresivo había reemplazado el zumbido habitual del hospital. Solo el haz de mi linterna cortaba la oscuridad, revelando motas de polvo danzando en el aire y formas indistintas que parecían observarme desde las esquinas. Escuchaba susurros débiles, casi inaudibles, que parecían provenir de las paredes mismas, y ese goteo, un goteo lento y rítmico que resonaba en el silencio, cada gota cayendo como el latido de un corazón enfermo. Una sensación de frío antinatural me invadió, y supe que había entrado en un lugar que ya no era seguro, un lugar donde las reglas de la realidad parecían haberse roto. Al final del pasillo, la puerta de la sala 3 bytes estaba entreabierta, y una luz verdosa y pulsante se filtraba por la rendija. No era una luz normal, tenía una cualidad viscosa, casi líquida. Escuché un sonido, un gorgoteo húmedo y resonante, acompañado de un crujido de huesos. Mi mente se negó a procesar lo que estaba oyendo.
Pensé en un accidente, en una emergencia médica terrible. Cualquier cosa menos lo que mi instinto más primario comenzaba a sospechar. Al acercarme, noté que el aire a mi alrededor parecía vibrar ligeramente, como si la propia realidad estuviera temblando. Por un instante, la pared frente a mí pareció ondularse, como si estuviera hecha de agua. Parpadeé, incrédula de lo que mis ojos me mostraban. La lógica se desmoronaba a mi alrededor. Abrí la puerta lentamente. Mi mano temblaba incontrolablemente. Lo que vi quedará grabado en mi memoria para siempre. Una cicatriz indeleble en mi alma. El señor Gómez ya no era el señor Gómez. Su cuerpo se había retorcido y deformado en una forma antinatural. Sus extremidades se habían alargado y terminado en apéndices grotescos. Cyrus, donde antes había ojos humanos, ahora había múltiples orificios brillantes y vacíos, dispuestos de forma irregular. Emitió un sonido que no era una voz, sino una vibración resonante que parecía emanar de las profundidades del universo. Una cacofonía de sílabas incomprensibles que helaron mi sangre y sembraron la semilla de la locura en mi mente. En ese instante, supe que no estábamos lidiando con una enfermedad, con un accidente. Estábamos enfrentando algo que provenía de un lugar más allá de las estrellas, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza y la cordura humana. Mi mundo se hizo añicos.